Recordarán del estudio de media semana que David había sufrido una terrible paliza en batalla. A esto había que sumarle la pérdida de vidas humanas, lo cual volvía esa pérdida en trágica e irreparable. Pero si eso ya no es grave, sumemos la reputación de liderazgo del nuevo rey, dejaba muy mal sabor a todo mundo. Las preguntas del pueblo y seguro de él mismo fueron algunas como esta. ¿Y por qué Dios no me respaldó? ¿Habrá algún error en todo esto y en realidad yo no estaba llamado a dirigir esta nación? No quiero ni imaginar, desde luego, el desánimo, la decepción que un infortunio parecido puede provocar en una persona, pero seguro el daño es enorme. Para sorpresa mía y de cualquier lector novato, David puso su confianza en Dios, cobró ánimo, decidió esforzarse y consiguió transformar su derrota en una gran oportunidad, primero, para salvar a Israel y segundo, para consolidar su liderazgo. Casi digo que era necesario sufrir esa paliza para consolidar su posición de rey. Antes lo dije y lo repito hoy. Me entusiasmó mucho y sigo animado a leer este salmo porque en ese contexto es que David lo compuso y puedo identificarme no en su éxito, puedo identificarme en mis desaciertos, mis errores, mis fracasos, que por cierto han sido comunes en estos 50 años. Allí me identifico con David y quisiera aprender de él cómo convertir mis errores en oportunidades. Debo confesar, a veces me siento agotado y harto de emprender nuevas ideas, nuevos proyectos. Y me digo a mí mismo, ¿no será ya suficiente con lo que me he equivocado? ¿No bastará con darle mantenimiento a lo que ya está corriendo en mi vida? ¿No será que enredarme en más asuntos va a ser fracasar más? La respuesta la encontré en este salmo. Las dificultades, las circunstancias adversas, los fracasos, o como querramos llamarle, son solo oportunidades para crecer. Se vuelven combustible para alcanzar el éxito. Vivir en el anonimato es únicamente de personas que no tienen propósito, que no tienen un llamado espiritual, que no saben para qué nacieron en este mundo. Pero en lo que a mí respecta, aún con todos mis desaciertos, yo estoy convencido de algunas cosas básicas. La primera es que esta vida es corta, que además es hermosa, que se debe reír cuando Dios permite que el éxito en alguna actividad nos acompañe y que se debe llorar cuando el fracaso nos golpea y que hay que intentarlo de nuevo, que ese error solo significa que lo hice mal y que debe existir alguna otra manera de hacerlo mejor. Por eso,
es que este salmo se vuelve especial para mí. Es que son tantos mis fracasos que ahora son tantas las oportunidades si yo lo veo como David lo vio. Vamos a encontrar algunos consejos prácticos de cómo convertir esos errores en oportunidades de crecimiento. Y por eso, nuestro sermón de hoy, fracaso u oportunidad, parte 2. Vayan al Salmo 60. Fracaso u oportunidad, parte 2. Les sugiero a los que no estuvieron en media semana, ya sea en Facebook o en YouTube, seguir la parte 1. Capítulo 60. ¿Listas sus Biblias? Vamos a leer verso 10 y otros más. 60, 10. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Pare, esa es la expresión patética de un hombre deprimido, sintiéndose fracasado. Pero de la noche a la mañana su postura cambia y dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y aquí viene su fe y su optimismo. En Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Y les expliqué ya en media semana el contexto de la historia, que desde luego entenderán que hoy no vamos a repetir. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Señor, a lo mejor exagero, pero creo que la mayor parte de los que estamos aquí hemos cometido varios desaciertos. Y algunos de esos errores se han convertido en fracasos que nos han acarreado consecuencias durante años. Y quizás depresión, estrés, enfermedades psicosomáticas o literalmente físicas. Y quizás a algunos les tiene aún hundido. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para cambiar nuestra actitud hacia esa adversidad. Por favor, háblanos, ministranos, nos suplicamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Algunas definiciones que necesito yo recordar antes de seguir esto. Quizás algunos de ustedes conmigo deberían poner en su mente estas definiciones. Primera, oportunidad. ¿Cómo la he de definir de aquí en adelante? Es que, cuidado, algunos interpretamos muy mal la oportunidad. Pensamos que oportunidad es la ventaja de aquel chico que nació en una cuna muy cómoda y donde sus padres le prodigaron todo tipo de ventajas. Y eso ha sido un mundo de oportunidades. Pues no, esa no es una definición que yo quiero ahora usar en mi vida. Quizás para algunos lo que dije antes esté bien y es un mundo de oportunidades, pero no lo es para mí y no lo veré más así nunca más. ¿Cómo entonces yo veré oportunidad? Será cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, que brinde la ocasión para cambiar las circunstancias en algo mejor. Cualquier cosa que me empuje, que me motive, que me golpee, para que yo me obligue a cambiar las circunstancias en algo mejor de lo que está pasando. Cuando digo cualquier cosa, incluyo errores, desaciertos, fracasos
infortunios. Y si usted quiere, pecados, que aunque en todo lo anterior se incluye. Pero para que no pensemos que esos están descalificados, literalmente lo cito. Cualquier error, desacierto, infortunio, fracaso o pecado es de aquí en adelante para mí una oportunidad que me va a obligar a cambiar esas circunstancias. Si parece mucha definición académica, mucha retórica, bueno, entonces lo diré en ejemplos más de la vida diaria. Errores, bueno, quizá elegí mal con quién casarme. Fracasos, me despidieron de mi empleo. Desaciertos, hice un terrible negocio que casi me tiene en bancarrota y desde ratos. Y pecados, 20 más. Bueno, todas esas son de aquí en adelante las circunstancias que me empujan, me motivan y me obligan a cambiar para algo mejor. Ya no he de llamarles, segunda definición, a esas adversidades. Hoy es la última vez que a mis desaciertos, a mis infortunios, a mis fracasos, a mis errores, les voy a llamar problemas. Cada vez que yo llame problemas a esas adversidades, me gritaré a mí mismo que soy un cobarde y sueno patéticamente insoportable. Porque esta vida está llena de infortunios, desaciertos y problemas. Así es que ya no voy a llamarles problemas. ¿Cómo les voy a llamar? Les voy a llamar desafíos. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Eso es pura pintura, puro cosmético. No. Si yo despierto esta mañana pensando que tengo un problema, mi vida se amarga. Estoy lleno de tensión, malhumorado y estoy a la defensiva con todo el mundo. Pero si yo esta mañana, lo primero que pienso es que hay un desafío que debo superar, bueno, eso me va a motivar, eso me va a empujar, eso no va a poner mi humor en un abismo. Sí me preparará, sí me dirá que tengo que comer correctamente, sí me dirá que no tengo que desviar mis pisadas. Sí me dirá que es una estupidez mayúscula salir de mi casa sin encomendarme a mi Señor. Eso me recordará que cambiar mis prioridades espirituales, mi llamamiento y cosas básicas por negocios, por trabajo, por romances o por lo que usted quiera, eso es lo que me tiene en el fracaso, mi necedad. Pero ahora le voy a llamar desafío. Es decir, me voy a obligar a no repetir el fracaso. Me voy a obligar a mejorarlo. En ese contexto, si en mi intento de mejorar hay que llorar, pues voy a llorar. Si me tengo que encerrar 2 o 3 días y no darle la cara a nadie porque hice el ridículo queriendo mejorar, empeoré las cosas, bueno, no soy el primero, no seré el último y probablemente esta no será la última vez que me voy a equivocar. Así es que me encierro, no le doy la cara a nadie, me escondo esos 3 o 4 días, pero no me voy a rendir.
¿Eso es ser testarudo? ¿Eso es tener piel de rinoceronte? ¿Eso es ser terco? No. Simple y sencillamente voy a recordar que yo no nací para no hacer nada en este mundo. Yo no nací para trabajar y que el dinero satisfaga mis gustos. Yo no nací para sentirme un esclavo de la vida. Yo no nací para sentirme deprimido. Yo nací con un propósito. El Señor Jesucristo dio su sangre para que yo cumpla ese propósito. Y como yo sé cuál es el propósito en mi vida, bueno, entonces no voy a rendirme intentando honrar lo que Dios hizo en la cruz para que yo cumpliera mi propósito. Todo esto está aquí, aun cuando es legítimo, válido y diría yo para mí motivante, no es suficiente si no sé cómo conseguirlo. Porque cuando nos abofetean, cuando no hay para pagar las cuentas, cuando he tocado puertas por un trabajo y las puertas no se han abierto, cuando el matrimonio se ha desmoronado, cuando uno de los hijos está yendo por caminos terriblemente opuestos a lo que Dios diseñó para ellos, en esos momentos, todo lo que dije hasta acá no ayuda. Lo que va a ayudarnos es lo que viene de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque son consejos, herramientas prácticas que debemos memorizar y practicar. Estas herramientas que vienen de aquí en adelante son las que me van a ayudar a superar el desafío. Oiga, hago mal con ejemplificar esto con un deporte, quizá. Digo mal porque el deporte es algo vano en comparación a algo tan trascendental. Pero si usted viene en una racha de pérdidas, si sigue haciendo las cosas como las ha hecho hasta hoy, va a seguir perdiendo. No se necesita ser muy inteligente para concluir eso. Necesita hacer cambios, necesita prepararse mejor. Pues bien, las herramientas que voy a darle son para prepararnos mejor, para que el nuevo encuentro deportivo nos tome con mejores armas que la vez anterior. ¿Cuál es la primera? Voy a usar varios versículos esta vez. Vayan a Romanos 8:28. Creo que todos los versos que voy a ocupar ya lo saben de memoria, pero quizás algunos no, así que es mejor que los busquemos. Romanos 8, verso 28. ¿Lo tienen todos? Romanos 8, 28. ¿Sí, amén? Bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Voy a leerlo de nuevo, pero esta vez tengo que interactuar. Y sabemos qué cosa. Esto es exclusivamente para los que aman a Dios. ¿Qué pasa con los que aman a Dios? Todas las cosas, les pregunto, nuestros fracasos y desaciertos,
¿Están incluidos en esas cosas? Absolutamente sí. Así es que voy a cambiar todas las cosas y voy a ponerle, y todos mis errores, desaciertos, infortunios, fracasos y torpezas, ¿qué pasa? Me ayudan a bien. Está loco, pastor. ¿Dónde ha sacado que un fracaso en el matrimonio ayuda para bien? ¿De dónde saca que perder el empleo es ayuda para bien? Bueno, aquí dice, esto es a los que ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Entonces, antes de aplicar la herramienta, tengo que preguntarles, ¿están claros con el propósito de vuestras vidas? Porque si no saben para qué han nacido y cuál es el propósito de Dios en su vida, entonces no veo cómo usted va a poder ocupar esta herramienta. Pero si usted está claro o clara cuál es el propósito de Dios, entonces puedo ir a la siguiente parte. Bien, repito la pregunta. Suponga que no estamos en un auditorium con 200 o 300 de personas, sino que estamos usted y yo, y que usted está obligada a responderme por cualquier motivo, pero está obligada u obligado. Mi pregunta es esta, pero responda de inmediato. ¿Para qué nació usted? Ok, si usted no tiene un propósito espiritual y bien construido que responder, ningún viento que sople en su vida le va a ser favorable, porque usted es un barco en alta mar y sin timón. Va haciendo lo que le salga. Un chico por aquí, otro por allá. Un trabajo por aquí, otro por allá. Abro un negocio aquí, se cierra otro, pero usted no sabe nada del por qué usted vino a este mundo. Note, y diría yo que los más jóvenes, aun cuando deberían sentirse mal por no poder responder esto, son jóvenes, tienen no mucho tiempo, háganlo ya. Pero los que ya tienen mi edad, es una vergüenza. Y peor, si usted hasta ha sacado un título, si usted tiene un grado académico, si usted tiene alguna preparación, usted es el colmo de los colmos. Que a esta altura no sepa definir el propósito de su vida. Por eso va en un barco y otro, en un viento y otro. Pero en fin, yo quiero creer que ya se acabó y que vamos a escribir ese propósito, que vamos a estar claros. Y una vez eso esté claro, entonces hay que recordar este principio. Todo eso que me ha pasado, yo no sé cómo, pero Dios lo va a convertir para mi bien. Haber perdido el trabajo, haberme roto la pierna, haber chocado el carro, haberme contagiado de COVID, haber roto ese romance, haber descubierto a mi novia coqueteando con otro chico, haber descubierto la infidelidad de mi pareja. Todo eso, por trágico que suene, es para su bien. No es mi manera de interpretar las cosas. Aquí dice que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todo. Y les puedo asegurar que su forma de ver las cosas va a cambiar. Esta semana que pasó,
recibí otra bofetada. Si no hubiese estado leyendo esto, creo que me habrían significado algunas noches sin dormir, algunas cóleras y algunas reacciones groseras e impulsivas de mi parte. Pero he decidido usar esta herramienta de que ese problema o esa bofetada es para mi bien y que al igual que David, haber sufrido esa paliza, algún propósito Dios tenía y por eso lo permitió. Las cosas las he enfrentado mucho, pero mucho mejor. Es que ahora descubro y digo, wow, ¿por qué tardé tantos años? Yo siempre creí que oportunidad era sinónimo de ventaja, de suerte. Yo siempre creí que oportunidad es aquel joven que sus papás le dan buena educación, le dan acceso a buenos trabajos, le compran un vehículo. Eso es oportunidad, decía yo. Qué equivocado estaba en la vida. Probablemente, oigan padres, que han hecho eso con sus hijos, probablemente, en lugar de usted haberle abierto oportunidades a sus hijos, los ha arruinado. Porque no les enseñó lo que ahora la palabra de Dios y la vida me están enseñando. ¿Qué me están enseñando? Que las oportunidades suelen estar disfrazadas casi siempre de trabajo duro. Se disfrazan y por eso los incautos, los consentidos, los inmaduros, los niños no son capaces de verlas. ¿Por qué? Porque han sido mimados. Entonces, como niños mimados, quieren tomar, y creen que las cosas buenas de la vida solo hay que extender las manos y tomarlas. Ahora descubro que no. Ahora descubro que todas esas oportunidades para crecer siempre estuvieron ahí, solo que se disfrazaban. ¿De qué? De trabajo duro, de limitaciones, de privaciones, de levantarse de madrugada, de volverse disciplinado, de en lugar de decirle a mis padres, necesito carro, trabajar duro para comprar mi carro, de en lugar de llorar porque no consigo mis metas, poner seriedad en mi rostro para yo conseguir mis metas. Claro, ahora que estoy entendiendo que todas esas cosas duras en mi vida, sumada a mis fracasos, ayudan para mi bien. Si yo amo al Señor y estoy dentro de sus propósitos, ay, me lo hubieran dicho antes. Pero cuidado, hay que asegurarse de estar en el propósito de Dios. Si usted está viviendo en sus necios, mezquinos y egocéntricos propósitos, Dios lo guarde, esto no es con usted. Pastor, ¿de qué habla ahora? Hablo de papá y... Hablo de papá e hijo. Por aquello de las casualidades. El papá un poco molesto, los dos son muy adultos ya. Le dice, pero
¿Y qué vas a hacer con ese trabajo? El hijo responde con mucha seguridad, pues ganar dinero. Y el papá insiste, ¿y qué te hace falta? El hijo dice, no me hace falta nada con vos, pero yo quiero mi propio dinero. El papá está molesto porque su hijo no quiere involucrarse en los negocios de la familia. El papá siempre soñó que su hijo iba a tomar el legado e iba a llevar la estafeta. Entonces el asunto no es dinero, el asunto es voluntades. Y para fortuna o desgracia mía, ambos amigos me preguntan y ellos enfrente, ¿qué pensás? Digo a ellos enfrente porque todavía tuve que hacer una defensa para no perder la amistad de ambos. Preguntarles, ¿quieren que responda en mi posición de pastor o en mi posición de amigo? El chico, muy sabio, no es ningún chico, supera los 30 años. Me dijo, yo preferiría de pastor. Te lo agradezco porque de amigo quizás te pierdo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué fuiste llamado? Cuando puedas responder eso, vas a responder lo del dinero, vas a responder dónde debes trabajar y con quién debes trabajar y lo que debes hacer. Pero si no podés responder eso, todo lo demás es vano. Y ahora le digo lo mismo a todos y me lo digo a mí mismo. Parece que el chico me entendió mejor porque él empezó a cuestionar esa pregunta y me dijo, explíqueme bien. O sea que si mi propósito en la vida es esto, no está mal que yo trabaje en mis propios negocios y no en los de mi papá. El papá respondió antes que yo abriera la boca. No importaría, dijo, porque estarías honrando a Dios con el propósito que Dios puso. Colocaron a Dios en la discusión. Ya no importa ni el papá ni el hijo. Tiempo después el papá me dijo, mira, te agradezco. Y yo sonreí y le dije, yo no he hecho nada, ya quisiera yo tener sabiduría dirigiendo a mis hijos, me equivoco tanto con ellos. Pero él insistió y me dijo, no, te lo agradezco. Yo he sido un poco duro todo este tiempo, queriendo que mi hijo haga plata, esté conmigo, que él desarrolle los negocios que nosotros nunca pudimos. Nunca me di cuenta que el propósito de Dios era más importante que mi necedad. Wow. Note que entonces todo toma otro sentido. Todas las cosas me ayudan para bien. Segundo, Salmo 103:19. Salmo 103:19. Estoy usando varios versos para que ratifiquen que no es mi forma de ver las cosas, que esto esté en la palabra. ¿Listos? 103, el verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿sobre quiénes?
¿Saben qué significa esto en simple español? De que Jehová tiene en los cielos su trono y que su reino domina sobre todos. En simple español, ¿alguien quiere decirme qué significa esto? Que Dios tiene control de todo. Si nosotros no creemos que Dios tiene control de todo y de todos, entonces tenemos motivos de sobra para estar angustiados. ¿De qué hablo? Mire, hablo de que yo imagino, ustedes saben, de que hay una inminente guerra entre Ucrania y Rusia. Las noticias dicen que eso puede pasar en pocas horas o en pocos días. Supongo que ustedes saben que eso va a significar que de alguna manera Estados Unidos entre en el conflicto. Supongo que ustedes saben que además China está por invadir, se me olvida cómo se llama la isla, Taiwán. Y eso significa que China y Rusia se están apoderando del mundo. Supongo que también saben que el presidente mexicano le ha dicho a España que está harto de sus abusos y que probablemente va a pausar las relaciones con España. Me imagino que también saben que el presidente de Venezuela le dijo esta semana al presidente de los Estados Unidos que es un anciano decrépito. Lo hizo en público, que todo el mundo sepa que yo, el venezolano, creo que el norteamericano es un anciano decrépito. Supongo que también saben que la inflación en los Estados Unidos está en manera como nunca antes en 40 años y que eso va a afectar directamente a los Estados, a Latinoamérica y países como el nuestro, ya no se diga. Supongo que saben que el asunto de la carencia de agua en El Salvador no se ha resuelto para nada. Supongo que también saben que los homicidios siguen como siempre. Oigan, ¿no creen que tenemos motivos sobrados para estar angustiados? Porque además el COVID no va a desaparecer, dijeron ya, sino que viene otro y otro. ¿Y usted sin trabajo? ¿O usted enfrentando la infidelidad de su pareja? ¿O usted que le acaban de aplazar 3 materias y solo había inscrito 2? Bueno, si Dios no está en control, mejor vámonos para la playa. No, peor si hay marea roja. Tampoco ahí. Y no estoy bromeando, En serio, yo iba a ir ayer y mi mamá me dijo, no te vas a poder bañar, hay marea roja. Wow. Pero si en lugar de eso, yo creo de que Dios está en control de todo lo que pasa en este mundo, que tiene control de mi vida, pues entonces voy a decir como David, en Dios haremos proezas y Él humillará y pisoteará a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y hasta la fecha
me tengo que preguntar y preguntarle a usted. ¿Dios le ha fallado alguna vez? ¿No? Bueno, y entonces, ¿por qué no tomar ánimo y seguir peleando ante esa adversidad? Sabiendo que hay algún plan en todo esto. Que no sé el plan, que no sé para qué cosa buena me puede resultar, pero si tengo confianza que Dios está en control, pues entonces todo tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Por la tercera herramienta, Isaías 55. Isaías 55. ¿Listos? No. ¿Y ahora? ¿Sí amén o no amén? Vayan al verso 8. También sé que lo conocen de memoria. Algunos. Porque mis pensamientos, ¿qué pasa? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Tercera cosa que yo debo saber y debo aplicar en mi vida. Los planes de Dios no tienen que ser los míos. ¿En qué cambia esto? Mucho, le voy a explicar. Para mí, si hago una escala de cuál de estas herramientas es la que más me cuesta usar, quizás esta va a ser una. Le explico. Desde muy joven se me enseñó en la universidad, primer ciclo, introducción a la ingeniería, como principio debo cuestionar todo para poder entenderlo. Si yo no entiendo un proceso, tampoco tendré un buen resultado. Yo debo entender bien cómo esa caja procesa los insumos para el resultado que voy a obtener. Bueno, quizá y solo quizás en ciencias exactas el principio funciona. Quizá en una línea de producción esto funciona. Pero en la vida es un absurdo. Hay cientos de cosas que en esta vida no se entienden. Y si yo intento entenderlo, mi frustración me va a propinar una paliza de la cual no me puedo reponer. Estoy diciendo de que si yo quiero entender por qué hay tanta maldad en este mundo, por qué quieren invadir países, por qué están acercándose a otra guerra mundial, por qué permiten los grandes permiten dictaduras chicas, por qué las dictaduras propinan pobreza como en Venezuela y cosas como esas. O si yo quiero entender por qué, y es que no quiero mencionar ejemplos de nuestro país porque muy lejos estoy de querer lastimar susceptibilidades o gustos políticos. Pero si yo quisiera entender a mi país, o mejor, si ni siquiera puedo entender a mi familia, ¿por qué hacen y dicen cosas? Peor, ni siquiera me entiendo yo solo. Entonces, ¿cómo pretendo querer entender el por qué Dios permite que cosas difíciles me golpeen en la vida? Mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son los caminos de Él.
¿Y qué? ¿Significa entonces de que yo voy a ir por la vida con una cortina de humo, como si fuera un animal de carga, un buey al que me van a poner un tapasol, en donde yo no tengo por qué entender nada y seré un ignorante? No. En buena hora sí podemos preguntar y cuestionar con mucho respeto a nuestro Señor o a quien tengamos que preguntar. Pero si la respuesta no nos satisface, no la entendemos o no nos gusta, eso no significa que me voy a rendir. Solo significa que yo no puedo entender un Dios infinito, omnisciente y todopoderoso. Y que como no puedo entender muchas cosas, lo mejor es que no me haga nudos queriendo entender lo que no puedo entender. Oigan, si ustedes ignoran este verso, ustedes van a empezar a dudar de Dios. Van a empezar a dudar de la persona con la que duermen. Van a empezar a dudar de todo alrededor suyo, porque no van a entender todos los asuntos de la vida. Pero si dejamos esto en manos de Dios, las cosas cambian. Y de hecho, ahí voy a la cuarta herramienta. La cuarta herramienta es enfocarme en Dios. La tercera me empuja a enfocarme en Dios, no en el problema, no en la adversidad. Sí, sé que alguien va a preguntarme en este punto, y pastor, ¿cómo pretende que yo me enfoque en Dios cuando estoy sufriendo? Me dijo esa chica, pastor, estábamos por casarnos. Ya me había dado el anillo de compromiso. Y ahora usted viene a hablarme de Dios. Mi corazón está partido. ¿Cómo piensa que yo puedo enfocarme? O diría ese hombre, ¿cómo me voy a enfocar en Dios cuando tengo 3 meses o 3 años sin trabajar? Ninguna puerta se ha abierto. Me siento mal. Bueno, esto parecería repetido, pero es maravilloso. La manera de enfocarse en Dios es pasando tiempo a solas con Dios. ¿Cómo? Para empezar leyendo su palabra. Enfóquese en eso. Lea mucho. Pregúntele al Señor cuando se sienta a Dios, ¿habría manera que obraras un milagro y pudiera entender algo de lo que está pasando en mi vida mientras leo este libro? Usted me recordará. No sé si en esas noches largas o días largos, cuando usted está leyendo la palabra, será instruido. No sé si será consolado. No sé si será exhortado, redargüido, animado. Yo no tengo ni la menor idea del sentimiento que Dios va a poner en su vida. Pero le puedo asegurar, no por mi palabra, sino por la de Él, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Enfóquese en eso. Hoy que está pasando ese problema, no, es que va, ya no le va a llamar problema. Hoy que está en ese desafío, lea su Biblia como jamás nunca lo hizo. ¿Recuerdan en la cuarentena cuando estábamos encerrados cuánta Biblia leyeron? Mire ahora, por estar trabajando duro, ni siquiera voy a decir por estar haciendo dinero, porque algunos trabajan duro y no hacen dinero.
No, solo voy a decir por estar trabajando duro. Apenas si la lee. En un momento de tanta zozobra, de tanta angustia y de tanta necesidad, su palabra nos fortaleció, nos consoló, nos animó, nos redarguyó, nos animó en medio del dolor y de la tristeza. Bueno, entonces puedo decirle, enfóquese. ¿En qué? En la palabra. Además de enfocarnos en leer, busque libros afines, cristianos desde luego, que hablan de la adversidad que usted está enfrentando. ¿De qué estoy hablando ahora? Imagínese que usted está sufriendo soledad por cualquier causa. Habrá decenas de libros en las librerías cristianas de pastores reconocidos en la historia que el Espíritu Santo ha usado que abordan el tema. Vaya, compre 1, 2, báñese de ese tema. Está enfrentando una separación. Hay decenas de libros respecto a una separación. Y en distintos tópicos, separación, soledad, tristeza por infidelidad, divorcios. Se va a enfrentar en la librera y va a decir, no sé cuál agarrar. Báñese en eso. Claro que mientras está enfocándose en la palabra, va a estar en oración, va a estar en comunión con Dios. Si usted hace caso omiso de esto y está enfrentándose a un desafío y en lugar de enfocarse en el Señor, se enfoca en su desacierto, en su fracaso, en su error, pueden estar seguros. Angustia, depresión, desconsuelo, desánimo, van a ser los verbos que inundarán su vida. Usted se bañará a diario en amargura, en frustración. ¿Por qué caer ahí si hay 4 cosas sencillas, prácticas que puedo hacer? ¿Por qué seguir sumando errores cuando puedo intentar convertir el desafío en oportunidad? No olvide, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Número 2, Dios está en control de todo y de todos. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. No tengo por qué entender, solo tengo que obedecer. Y finalmente, enfocarme en mi Dios. Vamos a orar.